Amigos televidentes, vamos a hacernos eco de la redacción que realizaron los colegas de la prensa en torno a lo que fue el resultado de la Liga de Fútbol Solo para Periodistas, en donde el Universal se coronó campeón. En su redacción del día domingo, la prensa destaca lo siguiente: los Cholos del Universal se proclamaron como auténticos campeones del primer torneo de fútbol solo para periodistas y se llevaron la copa El Chimborazo tras vencer por 3-1 al Real Flu-Fla de la prensa en el partido final celebrado en la cancha de la decana de los diarios, La Estrella de Panamá. Los Cholos se vieron en la necesidad de remontar primero una desventaja de un gol en los primeros minutos del partido y luego sacaron a relucir su juventud con goles de Blas Arrocha y Luis Pérez Lombardo en la misma primera mitad. Y posteriormente José Pineda le puso cifras concretas al marcador al anotar el tercer tanto en las postrimerías del partido. Desde tempranas horas de la mañana, los corresponsales y La Estrella de Panamá le dieron realce al espectáculo con un choque preliminar que terminó empatado a 2 goles. Mientras esto ocurría, cientos de fanáticos, principalmente de los medios de comunicación, se apersonaban a la cancha de la decana. Algunos encuentros fueron especiales en vista de que muchos de los periodistas se volvieron a encontrar luego de tantos años, cuando eran estudiantes de periodismo. El encuentro fue transmitido en directo por la emisora Tropical Moon, con las voces internacionales de Edmundo Vargas y Daniel Carrasco, además de la cobertura interna que estuvo a cargo de Luis Antonio Barreto y Álvaro Sarmiento. Al momento de la hora cero, ambos equipos alinearon a sus planteles titulares. Primero fue el Real Flu-Fla, el que puso su sello con el gol más espectacular de la finalísima. Napoleón Chap Torres conectó un impresionante disparo que dejó inerte al cancerbero Eduardo Carrasquilla. En las postrimerías de la primera mitad, Blas Arrocha interceptó un disparo largo que consiguió conectar y sorprender al cancerbero Manolo Álvarez de una excelente presentación. Unos 10 minutos después, en una jugada personal, Luis Pérez Lombardo consiguió el segundo tanto en un gol de buena factura. El tercer tanto llegó en las postrimerías de la etapa complementaria en una acción individual de José Pineda, que engañó a Nicolás Espinosa y sacó un cañonazo que se coló por el medio de la portería de Álvarez. Es importante destacar que el partido de esta final fue dedicado al ministro de Gobierno y Justicia, Raúl Montenegro Diviaso. Por otro lado, así se expresaron los Cholos del Universal una vez conquistado el título. El partido fue bastante reñido y lo bueno es la convivencia y el intercambio entre todos los que trabajamos en los medios impresos, tanto en la prensa, radio y televisión. El partido fue un partido muy emocionante. Toda la semana ambos periódicos publicaban noticias donde daban sus comentarios y eso creaba una expectativa, además de un nerviosismo interno en cada una de las redacciones. Nosotros estuvimos entrenando para poder lograr esta victoria y hoy lo demostramos en la cancha que somos el mejor equipo dentro de la Liga de Medios de Periodistas y exhortamos a los otros medios que se inscriban en la próxima liga que se va a dar en menos de un mes. Yo pienso que el torneo realmente ha sido exitoso, realmente era un torneo experimental y ha habido mucha convivencia. Hemos compartido sábado a sábado todos los periodistas del país y esperamos que el torneo más grande que se inaugura en 15 días sea todo un éxito. Por otro lado, así se expresaron los subcampeones. Bueno, el partido estuvo bastante parejo. Ya para el segundo tiempo se inclinó más para la gente del Universal, puesto que son más jóvenes, tienen más oficio en el deporte. El equipo Universal supo manejar bien sus cambios y trabajar muy bien el ataque de la prensa en cuanto a marcar a sus atacantes y poder entonces lograr la victoria, que creo que fue muy bien merecida para ellos el Universal. El juego fue bastante reñido. Claro está que las condiciones no eran las óptimas, pero nosotros tenemos algo de recursos, pero lamentablemente caímos ante el Universal, pero la idea de la liga es que se pudiera convivir con la familia del resto de los periodistas. El torneo ha sido un éxito porque se logró mantener la unidad de todas las generaciones de comunicadores sociales que está vigente hoy en los medios. Generación que terminó sus estudios hace 15 años, otros en fecha más reciente.
Esto era realmente un preámbulo para organizar una liga anual donde van a participar emisoras, televisoras y periódicos, pero solo periodistas, la gente que está activa en la calle, los reporteros gráficos y los periodistas de reporteros. Entonces, hasta ahora pues ya tenemos bastante patrocinadores, creo, para la próxima jornada que los compañeros están pensando en empezarla en octubre. Así que vamos a hacer un análisis de la situación para ver si tenemos el tiempo preciso para realizarla, porque bueno, esto es, como ustedes verán, pues, el deporte en Santa Camarilla pues nos mantiene unidos a todos. Con la participación del Siglo, la Estrella de Panamá, el Panamá América, el Universal, Radio Ancón, Canal 4, TVN Canal 2, Los Corresponsales y Canal 11. Inició el segundo torneo de fútbol solo para periodistas que se realiza en el complejo deportivo de la Estrella de Panamá. El evento inició con un desfile desde las mismas instalaciones hasta la cancha de juego, donde se procedió al acto protocolar. Posterior a esto, los equipos posaron para los distintos medios y sin más, se dio inicio al partido inaugural donde se disputa la Copa Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón entre los equipos del Universal, actual campeón, y Canal 11. Encuentro que sería de muchas expectativas, ya que ambos mostraban buena zona de ataque, que al final favoreció a Canal 11, porque obtuvo la victoria por un marcador de 6-1, siendo el equipo revelación de la fecha inaugural. El segundo encuentro lo protagonizaron el Panamá América y la Estrella de Panamá, en donde el representativo de Paza apoyó por 7-2 a los de casa. El Siglo continuó con el festival, venciendo a los Corresponsales por 6-2. Y cerrando la jornada, Radio Ancón se enfrentó a RPC Canal 4, derrotándolo 7-2. Con un desfile de los equipos participantes, se inició recientemente la segunda versión de la Copa Chimborazo, fútbol sala solo periodistas, que se realiza todos los sábados en el complejo deportivo de la Estrella de Panamá. El evento deportivo es dedicado al señor Víctor Moró por el apoyo que le brinda al deporte. Además, los organizadores del campeonato dedicaron la primera jornada de fútbol sala a los periodistas deportivos Efigenio Tapia y Guillermo Rola. El patrocinador del certamen deportivo de los periodistas, Víctor Moró, señaló que se encontraba satisfecho con los organizadores del evento deportivo. Vamos a dar la segunda Copa Chimborazo, solo periodistas. Gracias a todos ustedes, el compañerismo que han puesto para que sea una realidad este putito entre solo periodistas. Inauguro pues por segunda vez Copa Salas solo periodistas, patrocinado Restaurante Chimborazo. El licenciado José Pineda, vicepresidente de la Asociación Deportiva de Comunicadores de Panamá, ACODEPA, destacó que la jornada será dedicada a los periodistas deportivos. Y se estará entregando un trofeo para el equipo que gane el primer partido entre el diario El Panamá América y el diario Universal. Que gane el mejor y que todos disfruten de la velada. Mientras el periodista de la Asociación Deportiva Solo Periodista, ADESPE, Camilo Jackson,
agradeció a los patrocinadores del evento en la siguiente manera. A nuestro principal oficiador, Víctor Morao, que nos tomó la palabra en broma hace 3 años y aquí está por segunda ocasión, creando, produciendo lo que siempre lleva en la sangre del fútbol. En esta ocasión pues estamos bien complacidos y agradecidos de que nos ha podido reunir nuevamente en esta, más de una jornada deportiva, una convivencia. A los compañeros de los diferentes medios que hoy están acá, quiero volver a reiterar el reglamento. Esto es una convivencia, aquí no se viene a patear ni a una guerra de la Malvinas. Guardemos cordura, el reglamento es bueno o malo, será para todos. La juramentación de los jugadores la realizó Aquilino Ortega como campeón goleador de la temporada pasada de el Panamá América. El saque de honor lo hizo el patrocinador oficial del certamen, don Víctor Moró. El campeonato se ha dividido en 2 grupos. El grupo A lo integran la Estrella de Panamá, el Panamá América, el Universal de Panamá y la Prensa. En el grupo B jugarán Canal 11, RPC, TVN Canal 2 y ACOPEP. Los resultados de la primera jornada del fútbol sala solo periodistas fue de la siguiente manera. El Universal de Panamá derrotó al Panamá América por 2-1. Canal 11 venció a RPC por 3-1. La Prensa doblegó a la Estrella de Panamá por 4-3, mientras TVN, Canal 2 y ACOPEP igualaron a 5 tantos. Desde 1996, la Asociación Deportiva Solo Periodistas ADESPE realiza el campeonato de fútbol sala en el complejo deportivo de la Estrella de Panamá. Este año es la tercera versión del torneo, donde participan los siguientes equipos: Canal 11, campeón de la temporada pasada; el Universal, EPASA; Asociación de Corresponsales Extranjeros ACOPET; Televisora Nacional, la Estrella de Panamá; la Prensa y MECON. La ceremonia protocolar inició con un desfile de los equipos participantes. Los jugadores fueron juramentados por Riquelme Solís de TVN,
y el saque de honor lo hizo Cholmo Dayan, vicepresidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón. El campeonato de fútbol sala solo periodistas es patrocinado por la Asociación de Usuarios. A la inauguración del certamen deportivo de los periodistas asistieron distintas personalidades del ámbito político, social, económico y deportivo. Es asombroso ver el compañerismo que existe entre los periodistas extranjeros y nacionales. Así lo dio a conocer el vicepresidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón. Un ambiente bien bonito de compañerismo y eso es sano porque deporte es esparcimiento. Así que yo diría que esto es algo muy importante y nos sentimos honrados de poder hacer un aporte para que esto siga adelante. Siempre la Asociación de Usuarios estará apoyando este importante evento de los periodistas. Siempre y cuando tengamos el apoyo de nuestra junta directiva, yo seré el primero en decir de que debiéramos de seguir apoyando este tipo de eventos, porque un acercamiento entre todos los periodistas es importante y nosotros como partícipes de poder ser anfitriones o apoyo para eso, pienso que es importante, así que vamos a hacer ese esfuerzo de que siga así. Por otro lado, Marcos González, dirigente de los taxistas y patrocinador del equipo campeón Canal 11, dijo que se sentía satisfecho por el evento y que además se notaba una armonía entre los periodistas y los exhortaba para que sigan adelante con estos eventos. El empresario y presidente de la Fundación Pro Niños de Panamá, Iván Blaser, destacó la importancia del torneo debido a la unión de todos los periodistas en una convivencia de alegría y camaradería. Y pensamos que también es muy importante darle una mano, un apoyo a nuestros periodistas panameños, que son los que están haciendo nuestra noticia a día. En ellos la sociedad panameña descansa y en función de eso la sociedad panameña tiene que apoyar a todos los periodistas y yo en particular. En este reportaje no podía faltar las opiniones de los destacados periodistas que emiten sus comentarios del campeonato de fútbol sala solo periodistas. Yo creo que el esfuerzo de los colegas periodistas de unirse en esta forma da muestras de nuestra seguridad en nuestra profesión, la importancia de nuestra amistad y aún más importante que no importa el medio donde uno está trabajando, que en ese medio, independiente de todas las cosas, somos amigos. Yo creo que la sinceridad de esa amistad es lo que nos va a dar el éxito como profesionales y así contribuir a Panamá hacia el futuro, hacia el milenio. En el actual campeonato de fútbol sala de los periodistas, los equipos se encuentran bien reforzados y fuertes para buscar la copa y el título del certamen deportivo. La gran interrogante es, ¿quién será el campeón de fútbol sala solo periodistas? Melequides la lleva Chap Torres, se está entregando para Pineda, se va al ataque el Universal, en toque, entra Pineda peligrosamente y gol. Gol del Universal en una bonita combinación y un potente disparo de Pineda abre el marcador. A los 5 minutos y 55 segundos, un gol de Pineda ante un pase de Chap Torres. Se va a cobrar tiro libre, va a la portería, peligro. Despeja bien allí Alfaro, viene el tiro y gol. Gol. Se empató el juego, bonita reacción de los muchachos del Canal 11. Afianzando mejor en la cancha el equipo del Universal, se va ahí al ataque. Hay un balón que llega y se pierde por la línea de fondo, pero está cobrando una falta el árbitro Leca. Falta favorable al Universal, no, hay tiro de esquina. Sí, tiro de esquina favorable al Universal. Vemos ya el signo de cansancio de unos jugadores del equipo rojo de Universal. Esto puede ser determinante. Vemos ya un poquito agotado a Julio Alfaro y también a José Pineda. Gol. A 11 minutos, Chap Torres mueve el marcador y pone al Universal adelante 2-1 en una jugada un poquito confusa. Un saque. La está cogiendo Ávila, la pierde, se va el Chap Torres, burla 2, tiene el disparo y sale el guardameta en buena forma.